donde Así es que, bueno, con eso quería reforzar la idea de la relevancia que tiene para COES esta escuela, ¿verdad? De investigadores e investigadoras en etapa inicial, y bueno, por supuesto, lo importante que es para nosotros la inserción en las trayectorias académicas. Bueno, señalar, por supuesto, que este ha tenido la segunda versión, afortunadamente nos podemos ver cara a cara. Ustedes también van a ver el trabajo que hicieron también en el equipo, que dio lugar a esta guía introductoria, que es un material tremendamente valioso, así es que hay hartas cosas que poder compartir y poder ver, y que también tenemos la fortuna de poder extender nuestra invitación a investigadores e investigadoras que también están más allá de nuestras redes inmediatas, ¿ya? Quiero reforzar el hecho de que tenemos un grupo importante de personas que participan en esta versión, más de 40 personas en paridad entre hombres y mujeres, y voy a leer, me parece fantástico. Hay gente de Valparaíso, Rancagua, Quintero, La Serena, Antofagasta, Quilpué, Concepción, Arica, y también gente que nos acompaña desde fuera de Chile, Estados Unidos y España. Entonces, realmente es una experiencia notable de poder conectarse con toda esta red importante de gente que está desarrollando programas de doctorado en distintas universidades. Bueno, nosotros tenemos un sello que nos gusta reforzar mucho en COES, que es que todo este espacio formativo y de desarrollo de investigación se hace en colaboración entre personas que están en distintas etapas de su carrera académica, ¿ya? Eso para nosotros es fundamental, en la interacción entre distintas personas que están en distintos momentos, ¿verdad? Para la investigación, por ejemplo, nosotros tenemos estos proyectos que le llamamos los mini COES, y siempre tenemos grupos conformados por personas que están en distintas etapas. Eso es sumamente importante, por lo que mutuamente tenemos que aprender de unos de otros, ¿ya? No solamente de los más experimentados hacia la gente más joven, sino que también el dinamismo que traen las generaciones más jóvenes que están desarrollando cosas muy interesantes. Entonces, eso es parte, como si ustedes quieren, de nuestro ethos, y acá ustedes también lo van a ver, ¿sí? El programa que se ha organizado por el equipo tiene la participación de personas en distintas etapas, y también no solamente gente de COES, sino que también gente de fuera de COES con quienes estamos colaborando, y desde luego hay una invitada internacional, ¿no es cierto?, que va a trabajar los temas de salud mental, pandemia y desarrollo de carreras académicas, que desde luego yo estoy segura que es una cuestión que va a definir mucho lo que ustedes están haciendo en este momento, ¿verdad? Todas las preguntas sobre cómo haré mi terreno, ¿verdad? Cómo llego a los lugares donde quiero recoger datos, qué vamos a hacer después, ¿verdad? Los desafíos éticos post pandemia, etcétera. Entonces, esos son todos temas que, por supuesto, afectan, digamos, cómo uno percibe que está desarrollando su carrera, y por supuesto también pueden tener consecuencias respecto de ciertos aspectos más críticos. Así que encuentro realmente muy valioso que puedan conversar sobre aquello. Bueno, solamente señalar esto, que en el fondo esta es una primera invitación, ¿verdad? Súper importante, y la idea es que ojalá ustedes también puedan generar estos vínculos, ¿verdad? Aprovechar estas instancias de colaboración y contar con nosotros como centro para seguir reforzando, ¿ya? Así es que desde luego están todos y todas invitadas a volver a seguir las actividades de COE, seguir participando, ¿verdad? Contactarse con la gente que vayan conociendo, y también los que no conozcan en esta ocasión, para poder seguir profundizando en sus temas de investigación. Y bueno, no me queda más que volver a reiterar también, bueno, el apoyo de comunicaciones, del equipo de comunicaciones de COES, de Ignacio Cáceres, director ejecutivo, Florencia Olivares, también coordinadora, y nuevamente reiterar el agradecimiento al equipo, ¿verdad? A Paz, Carolina, a Malik y a Gabriel por organizar esta escuela, y les deseo de verdad una actividad muy enriquecedora, y nuevamente, bueno, agradecerles el interés de trabajar con nosotros. Así que muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Gracias, María. Muchas gracias, María Luisa. Y bienvenidos sean todos los que están hoy presencial. Tenemos un grupo de aproximadamente 16 personas, no sé cuántos han llegado, pero más o menos. Y online, no sé cuántos hay ya, pero varios, ¿no? Unos 20. Así que ahí se van a ir sumando quienes hayan también confirmado la participación. Vamos a continuar.
solamente dando dos indicaciones como para ordenarnos, como tenemos un problema con los USB, que no tenemos suficientes entradas. El video se está transmitiendo desde quienes están online, ven a una cuenta que se llama Escuela de Invierno COES, ¿ya? Y yo estoy compartiendo la pantalla desde ahí. ¿Ya? Me imagino que pueden ver el video y pueden ver la pantalla. Yo también los veo a ustedes con las cámaras encendidas. ¿Ya? Si tienen dudas, solamente para no interrumpir la transmisión, en vez de ponerlas en el chat de Zoom, pónganlas en el Discord. Quienes ya están ahí, en el canal que se llama Día 1, ahí vamos a ir poniendo las distintas cosas que vayan pasando hoy día, ya sean preguntas, comentarios o lo que sea que vayamos viendo. ¿Ya? Vamos a comenzar a presentar el programa de lo que va a ser la jornada del día de hoy, para pasar luego ya a nuestro primer panel, que es con nuestras invitadas estelares del día. Quienes están presenciales van a disfrutar de un rico coffee break al recreo. Quienes están online van a tener que ir a hacerse un tecito a la cocina. Pero bueno, ahí después les podemos mostrar qué es lo que nos trajeron de comer. Y luego de eso vamos a cerrar la transmisión que está siendo grabada. Así vamos a parar la grabación, vamos a seguir transmitiendo online para pasar a la actividad de taller. ¿Ya? Es decir, la parte en que tenemos las invitadas o invitados, esta primera sección, va a ser grabada para luego ser transmitida en el canal de YouTube de COES para que puedan acceder otras personas que hoy no pueden estar acá. Pero los talleres los queremos hacer cerrados, puesto que implican participación y trabajo en grupo, que es más de carácter no confidencial, pero uno interactúa mucho más y eso no es posible de ser grabado. ¿Ya? Bien, entonces para eso vamos a reiterar que quienes no sean, si puede cerrar un poquito la lista, gracias Rafael. Reiterar que quienes no se han inscrito aún, métanse a Discord. En Discord vamos a ir haciendo como una especie de chat, donde uno puede en estos distintos canales ir dejando mensajes, y así podemos mantener la conversación fluyendo luego de que acabe la sesión. Si es que alguien quiere compartir material, por ejemplo, a alguien se le ocurre, hoy esta persona habla de este tema, lo podemos incluir ahí, etcétera. Vamos a ir poniéndolo en cada uno de los canales de los días de la escuela. El canal comunidad era para que ustedes se presentaran. Muchos de ustedes ya se han presentado, quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus intereses de investigación. Hay un canal que se llama Dudas, que es por si hay alguna duda técnica, o no sé, ¿puedo ir mañana? O qué sé yo, ¿qué va a pasar mañana al almuerzo? ¿Dónde es el almuerzo? No sé, cosas de ese estilo. Y luego la de los días. Nosotros también les dejamos material sugerido, la guía de introductoria a investigadores jóvenes, que es un material que produjimos junto con Carolina en base a los talleres que hicimos el año pasado, y también otro material al cual ustedes van a poder acceder en la carpeta Drive, donde vamos a ir compartiendo las presentaciones y otro material que ustedes puedan acceder, las hojas de taller, etc. Bien, entonces, ¿qué esperamos nosotros de ustedes, de nuestros participantes, tanto de los quienes están online como quienes están en la sala? Bueno, compromiso de asistir a las sesiones. La idea de la escuela, y que sea una semana corrida, es poder generar esta comunidad de aprendizaje, es decir, que no sea algo transaccional, como vengo, ya veo lo que me sirve y me voy, que para eso, ¿cierto?, hay seminario y uno atiende una sola vez y después no sigue participando, pero la idea de la escuela es justamente que podamos hacer una dinámica de grupo, conocernos un poco más y trabajar en conjunto. La idea es que puedan prepararse con material complementario. En general no es que tengan que ser tareas, sino que hay algunas cositas que les vamos a ir pidiendo para que traigan al día siguiente, por ejemplo. Ya mañana va a haber un taller de escritura y tienen que traer algo. Participar activamente de las sesiones, levantar la mano para preguntas, quienes están online también, levantar la mano en el Zoom para que les podamos dar la palabra. Pueden comentar y mantenerse en contacto a través de la plataforma, y al final también entregarnos feedback acerca de cómo fue la escuela. Nosotros les vamos a pedir sus comentarios para mejorar y ver cómo podemos nuevamente armar una iniciativa de este tipo más adelante, quizás, ¿cierto?, para el verano, cuando hay como otra instancia. ¿Ya? Bien, respecto del programa, nuestro objetivo es poder apoyarlos a ustedes en habilidades transversales que tienen que ver con la carrera de investigación o la transformación en una investigadora
en proceso de doctorado, en las disciplinas específicas de las ciencias sociales, y es por eso que hoy acá solamente hay estudiantes de doctorado. Había mucho interés de como otras personas, no, yo soy magíster, me gustaría hacer doctorado, pero en realidad elegimos a quienes están en esta etapa porque sabemos que tiene algunas dificultades propias de embarcarse en un proyecto propio de investigación de largo aliento, ¿no es cierto?, 4 años, 5 años, 6 años, dependiendo cuánto dure sus programas. Ustedes también son estudiantes que nosotros conocemos como estudiantes maduros, además, independiente de que sean investigadores jóvenes, es decir, son estudiantes maduros, ya tienen probablemente alguna trayectoria, ya sea profesional o puede ser que no vengan directamente desde el magíster hacia el doctorado, sino que hayan hecho, ¿cierto?, ya un trabajo profesional o trabajando ya en la academia y luego vienen a hacer el doctorado. Entonces, hay algunas características de este grupo que los hace más, digamos, más homogéneos que si nosotros integráramos estudiantes en otras etapas de este proceso de investigación como investigadores iniciales, ¿ya? La idea de poder hacerlo también de forma híbrida es poder captar, como dijo María Luisa, el público que no está en Santiago, muchos otros investigadores que están becados en el extranjero y que también encuentren difícil el poder armar comunidad estando desde afuera, pensando en sus procesos de inserción de forma posterior cuando vuelvan en retorno al país. Entonces, hacerlo híbrido nos permite tener ese público también. El foco de la escuela va a ser un tema por día. Hemos pensado en estos 5 temas para estos 5 días. El día de hoy día vamos a iniciar como una introducción, el proceso de comprender cómo convertirnos en investigadores académicos. Vamos a mirar de forma introspectiva nuestros propios procesos y vamos a ver y planificar qué es lo que nos depara el futuro, desde una visión bastante constructiva y la idea es lo menos ansiosa posible. No les vamos a preguntar ya, pero ¿cuánto les falta para terminar la tesis? No. Esas preguntas no van a salir de aquí, sino más bien cómo podemos planificar nuestras trayectorias, nuestros caminos para finalizar los procesos en los cuales estamos embarcados. En un segundo día vamos a hablar de escritura académica, nos vamos a enfocar en la escritura de la tesis o de cómo, digamos, pensar nuestros proyectos de investigación con un único producto, que en este caso, ¿cierto?, es el producto que surge desde el doctorado. Sin embargo, igual vamos a poder pensar y conversar sobre otros temas de escritura que tienen que ver con las publicaciones científicas, y vamos a tener un taller donde nos vamos a abocar específicamente en cómo reconciliarnos con nuestra escritura. El proceso de escritura puede ser algo muy fantástico, sobre todo cuando se acaba, pero también puede ser algo muy difícil y muy tedioso, y ahí están, ¿cierto?, todos estos mitos del writer's block, como el bloqueo del escritor y todo ese tipo de cosas que uno va pasando en distintas etapas, en las cuales a veces necesita un empujoncito, y las personas que van a venir a hacer el taller de la organización Urdimbre son especialistas justamente en eso, en darnos herramientas para que nosotros podamos pensar nuestra escritura desde otro foco y disfrutarla, que es lo más importante. El día 3 vamos a tener actividades complementarias durante el doctorado. Vamos a empezar a analizar cómo puedo de alguna forma compensar, ¿no es cierto?, el que estoy escribiendo una tesis, pero parece que también tengo que hacer docencia, ir a seminarios, y formar parte de redes de investigación, me están ofreciendo participar o colaborar de otro proyecto, o coautorías, o un montón de otras cosas que van surgiendo en el camino y que muchas veces no sé cómo balancear. Entonces vamos a ir observando esas actividades complementarias, cuáles pueden ser, y cómo también podemos verlas de una forma más estratégica, pensando en lo que nos sirve, lo que nos entrega más una energía adicional, y no solo la que nos drena de energía y finalmente no nos sirve de tanto, ¿ya? El cuarto día vamos a tener el día de vinculación con el medio y divulgación académica. Acá la idea es poder pensar en nuestras investigaciones fuera de la academia, cuál es la conexión que tienen con el mundo real, ya sea el público en general, ya sean tomadores de decisiones, ya sean formatos distintos y creativos que pudiésemos explorar para compartir nuestros resultados o para llegar a otras audiencias, ¿ya?
Ahí vamos a tener también unos súper invitados de lujo, no solamente dentro, digamos, de la investigación científica de COE, sino que también han hecho muchas iniciativas fuera, y tienen experiencia en otro tipo de programas que, vinculados a la investigación académica, hacen otro tipo de actividades, ¿ya? Y finalmente, el día 5 vamos a tener el Día de Desarrollo Personal y Salud Mental. Este es un tema que en las versiones anteriores de los talleres que hicimos con investigadores jóvenes no lo teníamos incluido, y este año decidimos incluirlo, puesto que la pandemia de alguna manera también ha exacerbado los problemas de salud mental que, aunque muchas veces es tabú, siempre existen durante el proceso doctoral, por estas mismas situaciones de complicaciones en torno a balancear el trabajo y la vida personal y la vida académica. ¿Qué pasa cuando un estudiante maduro intenta, ¿no es cierto?, completar estudios de doctorado en un momento distinto de su vida? Puede ser también la dificultad de poder maternar e investigar al mismo tiempo. Hay una serie de cosas que influyen en nuestro desarrollo personal y en nuestra salud mental, que están dadas por este entorno en el cual nosotros estamos involucrados, que es el de la investigación en instituciones científicas. Entonces, lo quisimos agregar, vamos a tener una invitada internacional y después vamos a tener una actividad de taller en conjunto. Es muy importante que podamos, en todo este trayecto, conocernos, saber desde dónde venimos y desde dónde vamos a empezar a compartir nuestras experiencias personales en torno a estos temas, ¿ya? Por eso también el día 5 está, el Día de Salud Mental está al final, para que tengamos suficiente confianza, ¿no es cierto?, como para hacer terapia de grupo al final, ¿ya? Bien. Ahí hay unas personas en la sala de espera. Y vamos a continuar, como les decía, la modalidad de nuestro trabajo va a ser híbrida, participantes que van a estar de manera presencial y otros online. No la he presentado todavía, pero aquí está Amanda Telies, que es una de nuestras invitadas, y la otra es Mónica Gerber, que va a estar online, ¿ya? Como les decía, la sesión inicial va a ser grabada, el taller práctico va a ser cerrado, las láminas y los materiales complementarios van a estar en la carpeta de Drive, y podemos seguir las conversaciones a través de Discord. Los participantes que asistan al menos a 3 sesiones, ya sea online o presencial, van a recibir un certificado de participación. Eso no lo habíamos anunciado inicialmente, pero pensamos que también es un aliciente a la asistencia, ¿ya? Y dudas y consultas puntuales también nos las pueden hacer llegar a este correo que manejamos de forma grupal, que es el programa ij@coes.cl. ¿Bien? Ahí está solamente la pantalla de Discord para quienes no se hayan inscrito aún, así se ve. Aquí están, ¿no es cierto?, distintos canales que tienen como hashtag: programa y preparación, material sugerido, dudas, comunidad, ¿no es cierto? Uno hace clic ahí, por ejemplo, comunidad, y le va a salir el chat con la conversación de todos quienes están ahí. Y en las clases del día 1, entonces, es donde nos vamos a meter hoy para dejar conversaciones o preguntas acerca del día de hoy. Dudas, preguntas o comentarios acá, ya sea quienes están online o quienes están presencial. Los escuchamos. Démosle la palabra primero a los presenciales. Si es que hay alguna duda, consulta. ¿Estamos bien? ¿Súper? Ya, muy claro. Y a quienes están online, ¿hay alguien ahí en el chat? Todo muy claro, dice Macarena. Gracias, Macarena. ¿Alguien más? Ahí están los compañeros. No sé si puedes como... Dejemos de compartir. Ahí levantó la mano Esteban. Sí. No sé si puedes poner, Rafaela, la visión como de... La vista como de galería. Sí, voy. Para que los veamos. Ahí. Hola. Hola Esteban, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Un gusto conocerles. Mi consulta es bien puntual, es saber si es que eventualmente se puede alternar trabajo online y presencial. Yo por la mayor cantidad de los días no puedo estar presencial, pero sí me gustaría participar online si es que es posible. O sea, si nos avisas con tiempo, sí se puede, porque en esta sala, que no es muy grande, hay un aforo de 25 personas. Entonces, si no excedamos las 25, ni un problema en que vengas. ¿Ya? Y, bueno, no lo dije, pero si ustedes revisaron el programa, el día final va a haber un almuerzo, que obviamente no es online, es presencial. No vamos a mandar comida online, ¿ya? Y eso es fuera de acá, entonces no hay restricción de aforo.
va a ser en el Bar Cross, que está en la calle Orrego Luco. En calle Orrego Luco, aquí en Providencia, está relativamente cerca de donde estamos ahora en Lo Contador. Entonces, si alguien a la hora de la 1 de la tarde se quiere sumar, puede hacerlo también, ¿ya? Pongan más uno ahí. Ahí vamos a COES auspicia las pizzas y cada uno se auspicia su trago o su bebida, lo que sea, ¿ya? Así que están invitados quienes estén online y que puedan sumarse el día final presencial al almuerzo, ¿ya? Súper. Macarena dice que de ahí somos. Gracias, Macarena. Y Esteban también, si quieres sumarte, ni un problema. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente. Dice, lo que más me duele es perderme las pizzas. Dice. Loreto, quedó sin pizza. Bien, entonces vamos a pasar a nuestra primera parte de la sesión. Yo le agradezco mucho a Amanda Telias y a Mónica Gerber, ambas investigadoras COES. Amanda es investigadora postdoctoral en COES en la Facultad de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y Mónica Gerber es profesora asociada de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales y es investigadora asociada de COES. Mónica nos acompaña online. Voy a ver si puedo poner a Mónica ahí para que la veamos. Ay, no sé dónde está. Ahí está, de las primeras, ¿no es cierto? Ahí está Mónica. Hola Mónica, si yo dejo de compartir, ahí parece que mejor se ve, que mejor que veamos a Mónica en grande, ¿no? Te puedo hacer 2 clics y se ve grande. Ahí está Mónica en grande. Hola Mónica, ahora te vemos en grande. Claramente Mónica no está en Santiago porque está de manga corta. ¿Dónde estás, Mónica? Hola, hola a todos y todas. Estoy en Alemania porque comencé un semestre sabático, estoy en una estancia de investigación acá. Súper, excelente. Qué envidia. Qué envidia. Acá hace frío, mira, estamos como con bufanda y todo. Voy a apuntar la cámara hacia Amanda para que también la puedan ir viendo. Ahí está Amanda. Al lado de Gabriela. Hola. Súper. Entonces, las sesiones con nuestros invitados, a diferencia de lo que podría ser un seminario o una presentación como más formal, son instancias de tipo conversatorio, o sea, preguntas y respuestas. Nosotros le enviamos preguntas a las investigadoras de forma como con antelación a esto, y la idea era que hoy día les conversara. Entonces, vamos a tener un espacio para preguntas y vamos a tener un espacio para que ustedes también les hagan preguntas a las invitadas que tenemos hoy, ¿ya? El día de hoy el tema es este proceso, ¿cierto?, de convertirnos en investigadores académicos. ¿Por qué se nos ocurrió la idea de hacer un doctorado? Cuando te preguntan, ¿y tú todavía estás en la universidad? Pero si tú ya estudiaste como hace como 10 años atrás, todavía estás en la universidad. Ese tipo de preguntas incómodas. Y también de cuáles son estos aprendizajes del proceso que alguien que ya ha pasado en distintas etapas, ya como investigadora postdoc, es decir, que ha logrado insertarse después del doctorado como profesora asociada, que ya tiene una trayectoria mayor dentro de una institución, contarles en retrospectiva, ¿cierto?, cómo observan este proceso y cuáles son los aprendizajes que se pueden sacar de acá. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿qué expectativas tenían ustedes antes de comenzar el doctorado? Y si es que estas se cumplieron. ¿Ya? Y le voy a dar la palabra primero a Amanda para que nos comente. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, ¿cierto?, por permitirme ser parte de esta conversa con ustedes. En relación a las expectativas, antes de comenzar el doctorado, yo creo que son también un poco personales. No todos tenemos las mismas expectativas o lo que esperamos o elegimos hacer un doctorado por razones distintas. En mi caso era hacer investigación, aprender a hacer investigación rigurosa para poder hacer investigación aplicada. En mi caso a mí me interesa harto, trabajaba haciendo investigación en políticas públicas, había trabajado en la universidad en varios proyectos de investigación, ¿cierto?, como ayudante de investigación de profesores, pero había tenido la posibilidad de trabajar en un ministerio, en el Ministerio de Desarrollo Social.
haciendo más o menos lo mismo, ¿cierto? Haciendo investigación, pero en ese caso aplicada más directamente. Entonces, para mí hacer el doctorado no necesariamente era ser parte o tener una vida académica, de la cual un poco soy parte ahora, sino que aprender a hacer investigación, rigurosa, en serio, y no solo haciendo la investigación que cuando uno está siendo estudiante o haciendo el magíster o estando en la universidad, uno contribuye a la investigación que otra persona pensó, o otra persona está desarrollando. Entonces, en ese sentido, a mí me daban ganas de hacer un doctorado para tener esa capacidad, esa independencia de hacer esa investigación. Y en ese sentido se cumplió mi expectativa. Creo yo que logré tener esa capacidad de desarrollar investigación de manera más autónoma. Y la otra expectativa que yo tenía, no antes de comenzar el doctorado, pero el día 1 o el día 2 de hacer un doctorado, era terminar la tesis doctoral. Esa es como la expectativa así más importante, y también la logré. Y eso sí que uno está contento, cuando termina el proceso y cierra, ¿cierto? Y después viene otra cosa. Pero eso yo diría que son las principales expectativas que tenía. Y Amanda, no sé si puedes contar un poco dónde hiciste el doctorado y en qué temática. Sí, perdón. Yo hice un doctorado en temas de desarrollo, política y desarrollo se llama, en la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Yo soy economista de formación, y como estaba dedicada a temas de políticas públicas, temas de desigualdad, pobreza, vulnerabilidad, el doctorado lo hice en temas de desarrollo, que en Inglaterra reúnen estos temas, el desarrollo en un sentido amplio de los países o de las sociedades. Entonces, esos temas se trabajaban ahí, y por eso yo me fui por ese lado. Gracias, Amanda. Mónica, ¿cuáles fueron tus expectativas antes de comenzar el doctorado? ¿Se cumplieron algunas, todas? Hola, No. bueno, y aprovecho de agradecer la instancia, y ojalá yo hubiera tenido un curso así, una escuela así durante el doctorado. Creo que hubiera ayudado un montón, así que felicitarles, me parece una excelente iniciativa. Para presentarme un poco, bueno, yo mi doctorado lo hice en Inglaterra también, en la London School of Economics, formalmente en métodos de investigación, pero en realidad en la práctica más bien aplicada a psicología social y política. Estudié actitudes hacia justicia, hacia el castigo, vinculación con ideologías políticas, y hoy en día también hago investigación sobre violencia política, sobre justicia social en distintos contextos. Yo esta pregunta la entendí un poquito distinto, pero creo que igual puede ser útil para quienes están escuchando. Yo estaba pensando como sobre ciertos supuestos, sobre lo que yo creía que era la investigación o lo que era el doctorado antes de comenzarlo, y bueno, y ahí tengo algunas anécdotas que a mí me gustaría compartir, porque creo que es importante desidealizar un poco ciertas creencias que uno tiene cuando uno comienza. Yo cuando empecé tenía una idea de que la investigación era un proceso muy lineal, de que la investigación en el fondo uno llegaba, hacía su revisión de literatura, armaba el diseño, iba al campo, publicaba y listo. Y era una cosa de mientras más trabajo yo le metía. Y la verdad es que yo tuve un par de experiencias. Yo siempre me defino a mí misma como una experimentadora fracasada, porque yo intenté hacer experimentos durante el doctorado, después he seguido continuado, pero recuerdo tanto esta primera instancia donde habiendo postulado un fondo, habiendo obtenido un fondo de como 2.000 libras, que son como 2 millones de pesos, fue un gran tema, yo estaba muy contenta, armé un experimento que implicaba viajar a otra ciudad, hacerlo, etcétera. Fueron trabajos de meses, y cuando llego a analizar los datos, básicamente el experimento no funcionó. O sea, básicamente lo que yo quería manipular no funcionó. Y me acuerdo la frustración, o sea, yo eso lo tomé como un fracaso mío, pero recuerdo después ir a una conferencia donde alguien presentaba, mira, hicimos este experimento y pasó esto, hicimos este experimento y pasó esto, y todo funcionaba. Y yo le pregunté, pero ¿y no probaste con esto? Le pregunté sobre otras cosas, y me dijo, no, sí, probamos todas esas cosas y nada de eso funcionó. Y ahí es cuando uno se da cuenta que en realidad hay mucho de artesanal y de ir y venir, y de fracasos también, que en el fondo son parte del proceso investigativo, y que no significa que uno no lo está haciendo bien, que es raro llegar y hacer algo y encontrar al tiro los resultados que uno quería. Y no, la ciencia es desordenada, y está bien que lo sea, pero es bueno que te lo digan para no pensar que uno es el problema, ¿no es cierto?
Y la otra expectativa que yo tenía, y que claro, ahí yo, en realidad, Amanda ha sido más positiva, yo estoy viendo las cosas que no se cumplieron. Mi doctorado no fue un proceso así como tan bonito, pienso yo, no, hubo varias cosas bien difíciles, que ahora miro hacia atrás y bueno, me alegra haberlas pasado y creo que aprendí mucho, pero pasé también por tiempos difíciles. Una cosa que yo tenía la expectativa era también insertarme en una academia muy colaborativa, como donde en el fondo todos estuviéramos al servicio de la ciencia, donde todos quisiéramos generar impacto social, pero la verdad es que, y eso que tuve una muy buena experiencia con un muy buen supervisor, tuve muchas experiencias muy positivas, pero también tuve muchas experiencias de encontrarme con las inseguridades, con el tema de los egos, ¿no es cierto? Darse cuenta de que para mucha gente el publicar algo no era, oh, yo quiero seguir aprendiendo sobre esto, sino que era más bien un qué dice esto sobre mi carrera y situaciones de competencia que la verdad es que fueron más bien difíciles. De ahí después tengo algunas reflexiones acerca de qué es lo que aprendí, pero creo que eso va para la segunda parte. Súper, muchas gracias, Mónica. Espérame un poquito. Ahí sí. Y ahí se ve más grande ahora, Amanda, ¿no es cierto? Ya, súper. Súper. La segunda pregunta tiene que ver justamente con lo que estaba hablando Mónica, de los aprendizajes, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron las 3 cosas más importantes que aprendiste en este proceso? O sea, además de, obviamente, lo formal, ¿no es cierto? Que, no sé, metodología, o leíste autores que nunca te habías encontrado, cosas de aprender inglés mejor, no sé, escribir mejor en inglés, cosas que son como más formales del proceso mismo. ¿Qué otros aprendizajes tú sientes que fueron pasando en el proceso y que a lo mejor era con retrospectiva, piensas que salieron de ahí, salieron de ese momento? Yo creo que en la misma línea que lo que dice Mónica, uno tiene que trabajar, ¿cierto? O sea, haciendo el doctorado es muy difícil ir y venir de ideas o de avances que después uno retrocede, ¿cierto? Entonces uno va desarrollando, diría yo, autonomía en la investigación un poco a porrazos. Uno tiene una idea original, de hecho uno postula muchas veces con este doctorado a algún fondo, uno tiene o va para convencer, ¿cierto?, a la universidad de empezar el doctorado, o convencer al supervisor, ¿cierto? Uno no tiene una idea de lo que va a hacer, y esa idea cambia varias veces, ¿sí? Yo no, quizás algunas personas conocí que su idea original fue exactamente lo mismo con lo que terminó, pero en el camino uno se va dando cuenta que hay otras cosas más interesantes o más relevantes que hacer, que efectivamente son una contribución más importante a la literatura, y que son mucho más importantes e interesantes de desarrollar. Entonces yo creo que esa autonomía que uno aprende a hacer investigación rigurosa y aplicada, ¿cierto?, durante el doctorado, lo va desarrollando de manera poco lineal, como dice Mónica, y muchas veces con frustraciones o con porrazos, ¿sí? Pero y con satisfacciones también, ¿cierto? Cuando uno encuentra este otro camino, o esto que sí hace sentido, también es positivo. Entonces yo valoraría este desarrollo de la autonomía, es algo que yo aprendí y desarrollé durante el doctorado, pero efectivamente, como plantea Mónica, no de una manera lineal, sino que de una manera menos continua, y por eso a mí me hace sentido que sean proyectos largos, ¿cierto? No es algo que uno vaya a hacer en un año, sino que es un proceso que requiere harto tiempo para desarrollar. Y a veces uno, depende del doctorado que uno está haciendo, si esto se divide en papers, ¿cierto? O es un gran proyecto largo, entonces eso va a depender también estos pequeños hitos que uno va logrando, ¿sí? En nuestro caso hablábamos de cuántas palabras llevábamos, me acuerdo, con mis compañeros y compañeras. Oye, no, yo voy en 20.000 palabras. Y otro decía, no, yo ya terminé un paper de los 3. Entonces, creo que esa autonomía, como les decía, es una de las cosas. Y lo mismo, en esa misma línea, yo creo que uno aprende a tener más libertad, o a cómo manejar esa libertad, ¿sí? Va como de la mano de la autonomía, de hacer investigación, pero también uno es libre, de dónde parto, cuáles son mis referencias, por qué creo que esto es una contribución, y eso también hay que saber manejarlo, aprenderlo, ¿cierto? Pero uno lo va desarrollando. Yo creo que esa autonomía y libertad es algo que uno va desarrollando en el proceso.
y algo que aprendí también en este mismo sentido de un proyecto largo es justamente terminar este proceso. A diferencia de uno como estudiante antes, que uno se enfrenta a la prueba, estudio y llegas, ¿cierto? Y das la prueba, o haces un trabajo y lo entregas. Y de ahí te fue mal, más o menos, depende cuánto esfuerzo le pusiste, esto no, esto hay que terminarlo y terminarlo bien, ¿sí? Como, es un proceso más completo, diría yo, en el sentido de que efectivamente sea una contribución importante, que uno lo sitúe en algún lugar, que tenga un sentido, ¿cierto? Aparte de las formalidades de pasar procesos, ¿sí? Y eso también es un aprendizaje súper importante, creo yo, del doctor. Eso se me ocurre. Gracias, Amanda. Mónica, ¿cuáles han sido tus aprendizajes de este proceso? Bueno, súper de acuerdo con lo que plantea Amanda, de todas formas. Yo creo que, bueno, en línea con eso, yo creo que una cosa que, y me vuelvo a mis primeros años de la universidad en pregrado, me acuerdo que tenía un profesor que hablaba mucho de la artesanía de la investigación, y yo creo que eso es realmente un aprendizaje de entender que uno toma decisiones, que esas decisiones van afectando, que en el fondo no hay una forma correcta de hacer las cosas, que en el fondo hay errores o simplemente no funciona lo que uno tenía esperado. Yo ahí, uno de los aprendizajes que hice y que se los recomiendo así 100%, es siempre tener un plan B y siempre ponerse el parche antes de la herida. Como decía Amanda, uno cambia mucho de tema. Yo también definí mi tema final de doctorado el año 3, yo creo, después, y la verdad es que disfruté leyendo y aprendí cosas que después de eso nunca más tuve el tiempo de leer, pero de todo eso ir tanteando llegué a un tema. Pero por ejemplo, una cosa que yo aprendí, bueno, yo trabajo en investigación cuantitativa, es que siempre que hago una encuesta, aprovecho de meter algunos ítems más exploratorios, aprovecho de adelantarme, por ejemplo, tengo una encuesta para un tema, pero adelanto algunos ítems para la encuesta que sigue. Siempre una forma como de ir tanteando y aprovechar todas las instancias que uno tiene para poder ir explorando. Eso es algo que a mí me ha funcionado muy bien dentro de esta forma de pensar en que cada decisión y cada pequeña cosa que uno hace tiene efecto finalmente en los resultados. Otro punto que a mí también en línea con lo que dice Amanda es, yo creo que realmente terminar el doctorado es un proceso de tolerancia a la frustración. Yo creo que la tolerancia a la frustración es el mejor indicador de que uno va, digamos, a lograr terminar el doctorado, porque realmente hay personas que a veces entran y tal vez no tienen años fuera de la academia, o tal vez sienten que no sé, que no hablan inglés o que tienen estas dificultades. Yo me encontré con mucha gente con muchas dificultades en muchas áreas, o que uno hace un doctorado en un tema distinto del de donde viene, pero finalmente lo que hace la diferencia es seguir, y en algún momento la pregunta no es si uno termina el doctorado, sino cuándo. Y bueno, y a veces uno se demora un poco más, un poco menos, tampoco es el fin del mundo, pero es entender que no es que uno sea mejor o peor investigador o mejor académico, sino que tiene que ver con ese seguir adelante y esa tolerancia a la frustración. Como una vez un colega decía, y a mí me hace mucho sentido, las tesis nunca se terminan, ¿no es cierto? Uno siempre podría seguir haciendo una mejor tesis, pero en algún momento se abandonan, en algún momento uno dice, esto es lo que yo hice, es lo mejor que pude hacer en el tiempo que tuve, con las habilidades que tenía, y está bien, ¿no es cierto? Es como un tema de cerrar, la importancia de cerrar y en algún momento decir esto es. Y por último, y esto yo creo que es lo que más he estado así hasta el día de hoy viendo cómo hacerlo realidad, pero hoy en día estoy bastante contenta con esta dimensión que tiene que ver con la dimensión más social. Yo creo que es muy importante rodearse de equipos de investigación colaboradores, escapar un poco. Yo creo que si alguien me regalara un libro así el primer año del doctorado, me encantaría que me regalaran un libro sobre narcisismo. Entender entender a reconocer a los y las narcisas en la academia, porque creo que hay una afinidad electiva ahí que hace que en todos lados hay personas que tienen formas de trabajar que la verdad es que no promueven un sistema colaborador, que muchas veces pueden ser detrimental para la salud mental.
Entonces es buscar un contexto donde haya personas realmente interesadas en la investigación, que sean justas, que se preocupen, por ejemplo, de, no sé, si tú trabajaste más en un artículo, que tú vayas primero en el artículo, que tengan, también tiende a haber una relación ahí con que son personas más preocupadas por el impacto social, ¿no es cierto? Como que tiende a ser un tipo de persona que es la persona no tan preocupada de su currículum, ¿no es cierto? De sus puntajes en los factores EASY, qué sé yo, sino que tengan una visión un poco más amplia y en ese sentido es como fin último es el tema de la salud mental, o sea, es no olvidarse nunca que nada es tan importante como la salud mental de uno y por lo tanto, si uno en algún momento tiene que dejar de trabajar con alguien porque sea alguien, bueno, esto vale no solo para el doctorado, también para las relaciones laborales, ¿no es cierto? Si es que alguien no es realmente constructivo, entonces, bueno, tal vez sea bueno buscar otro contexto de trabajo. Eso. Gracias, Mónica. Luego vamos a ir viendo los comentarios que van saliendo en el chat a medida que ustedes van hablando, la gente va como poniendo cosas, así que lo vamos a revisar después. Y vamos a nuestra tercera pregunta, es, ¿cierto? Si pudieras volver atrás, ¿habría algo que hubieses hecho distinto? Es una pregunta difícil porque siento que el doctorado también como de harto tiempo, en mi caso fue fuera de Chile, está muy mezclado con familia, con temas personales, como que es un proyecto de largo aliento, entonces si hubiese cambiado algo, no, me cuesta como pensarlo en un proceso largo porque efectivamente fui cambiando cosas como entre medio, pero yo creo que es un proceso bastante solitario. En mi caso fue bien solitario. O sea, hice mi tesis, tenía mi supervisor, que fue bacán. Y con mis compañeros y compañeras de doctorado siempre sentíamos como teníamos ganas de hacer cosas que no teníamos tiempo. Era como, oye, qué bacán sería si hiciéramos eso que tú estás haciendo, pero con los datos de tu país. Pero estábamos muy ocupados avanzando en esto, terminando esto. Entonces, yo hubiese querido colaborar más en la parte doctoral, en el momento doctoral, y no después ir en busca de, porque lo que describe Mónica, a mí me ha pasado, pero después del doctorado, el tema de los otros encontrarme más con otros investigadores, el tema de las autorías, de quién trabaja, como el de insertarme al mundo académico real fue como posterior. Entonces yo creo que hubiese podido adelantar un poco, hubiese sido un aterrizaje menos forzoso si hubiese podido colaborar más antes y publicar más antes. Hay programas de doctorado, como el que hizo Gabriel, que parte del programa de doctorado consiste también en publicar y ayuda en esa línea. Yo sé que hay muchos doctorados acá en Chile que son así también. Mucho quizás de lo que ustedes están haciendo. En mi caso no era así, era terminar la tesis, ideal si tú publicas. Bienvenido, todo va a ser más fácil y más fluido, pero en realidad no iba tan de la mano. Entonces yo creo que hubiese publicado antes algo de lo que estaba haciendo y hubiese colaborado un poco más porque era la investigación por un lado que me hacía más sentido y por otro lado es lo que uno empieza a hacer después. Entonces esas cosas creo yo hubiesen sido distintas. Pues, gracias, Amanda. Y Mónica, ¿habría algo que hubieses hecho distinto? O si pudieras volver atrás, ya dijiste que te hubiese gustado que te regalaran este libro de los narcisos. No, muchas cosas. O sea, en este momento me encantaría volver a hacer un doctorado con los conocimientos que uno tiene ahora, pero obviamente ese es el doctorado, ¿no es cierto? Pero puedes hacer otro. Buena idea. Yo creo que de verdad es importante entender eso, que es un proceso de aprendizaje y que nada, que yo creo que si hubiera una cosa es haberlo disfrutado más. Yo creo que lo disfruté poco justamente porque todas las inseguridades, como que uno lo pone, como que lo enfrenta a los temas más sensibles y más delicados de sentirse uno, por ejemplo, hacerlo en un país de habla inglesa, ya implica que aunque uno tenga un buen inglés, ya implica una dificultad que no estás de uno a uno con las otras personas, ¿no es cierto? Porque no eres nativo, entonces tú tienes que pensar el doble de cada cosa que dices. O yo también hice un doctorado donde me metí, yo no estudié psicología, o sea, yo soy socióloga de pregrado, entonces me metí a trabajar en psicología social y política, me metí a trabajar en temas de justicia, temas de derecho, entonces sentía esta desventaja constante de no trabajar los temas que yo más sé, y eso en el fondo
fue difícil, el síndrome del impostor, como dice Loreto, absolutamente. Ese concepto yo de hecho no lo escuché hasta estar terminando el doctorado y dije, oye, esto lo tengo, me autodiagnostico, ¿no es cierto? Entonces, si uno dejara de lado eso y lograra enfocarse más en el tema de investigación, en el objetivo que es aprender, en entender que es un proceso que no es lineal, y en entender que todos y todas estamos en lo mismo. O sea, yo creo que si uno le pregunta a sus compañeros se da cuenta de que en realidad, no sé si todos, pero realmente la gran mayoría lo ha pasado mal en algún momento, ha sentido estas dificultades y finalmente no disfruta algo que, bueno, y ahí voy ahora en realidad, que es que yo nunca después del doctorado tuve el tiempo para leer como pude durante el doctorado. Claramente yo tuve la suerte yo trabajé durante el doctorado, pero no jornada completa. Yo sé que hay personas que trabajan jornada completa o una jornada amplia y que eso ya ahí es mucho más difícil, pero si uno tiene tiempo de dedicación al doctorado, la posibilidad de aprender sobre nuevas metodologías, leer, es una cosa única, que nunca más, no hay contexto laboral que permita ese nivel de dedicación a un tema. O sea, realmente ustedes se van a hacer los más expertos en su tema de investigación. Nadie más va a tener esa dedicación a ese tema de investigación. Entonces, yo creo que tratar de disfrutarlo y tratar de sacarse de encima el síndrome del impostor, eso. Y preocuparse de la salud mental es como, creo que es realmente importante. Gracias, Mónica. Vamos a dar vuelta la cámara para, a ver si la puedo poner más atrás. Ahí, para que se vea. Está como media borrosa no sé cómo se arregla eso. No es muy buena. No es muy buena entonces. Ah, ya. No se puede enfocar. Sí, como que están como, como cuando uno se está quedando dormido y así empieza a ver borroso. Yo creo que enfoca así como antes. Está como enfocando algo que, ¿cachai? Entonces cada vez no se ve más borroso. Ah, puede ser, Pero- porque como la gente que está más adelante se puede ve ser más clara. Sí, puede ser. Mm. Entonces, quiero leer algunos de los comentarios, no sé si hay alguno. Bueno, solo el de Evelyn dice, muchas gracias por los comentarios. Justamente genera ansiedad pensar que la investigación nos lleva a cambios de perspectiva. Voy ingresando a la tercera perspectiva que cambiará varios elementos estructurales de la tesis. Y Loreto dice, el síndrome del impostor cuando tienes que defender tus ideas en inglés. Uf, dice Loreto. Me gustaría abrir la palabra a primero quienes están presencial y luego quienes estén online. Si quieren, quienes están online pueden ir poniendo sus preguntas en el chat o pueden levantar la mano y les vamos dando la palabra. ¿Alguna pregunta o alguna experiencia que quisieran compartir con las invitadas, con Amanda o con Mónica? ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Hola, yo soy Alba. Hola, Alba. Del programa de Sociedad de la Facultad de Arquitectura. Ahí está. Primero, bueno, muchas gracias por compartir su experiencia. He sacado hartas cosas en LinkedIn. Yo estoy formalmente en 5º año del doctorado. Estoy terminando en teoría la tesis, pero bueno, quién sabe. Y en función de eso, como que quería preguntarle a ustedes por algo que dijo Mónica. La tesis nunca se acaba, ¿cierto? Como que uno siempre está ahí, como que quiere poner un dato más, quiere hacer una entrevista más, quiere leer una cuestión más, escribir otro capítulo, como que las ganas siempre están, material siempre hay, pero claro, la tesis hay que terminarla y cerrar con ese proceso, quizás para continuar después con un doctorado o continuar con la investigación. Pero ¿en qué momento se dieron cuenta de que ya era el momento de cerrar y hasta aquí llego y cómo tomaron esa decisión? Es decir, hasta aquí llego, esto es lo que voy a escribir, estas fueron las condiciones bajo las que hice la tesis, en particular, vamos a conversar en la semana yo creo sobre nuestra experiencia, pero me tocó súper difícil porque el trabajo del campo me tocó justo en pandemia, cuarentena, se atrasó todo, fue un desastre, pero bueno, ya terminé lo que tenía que terminar. Obviamente uno siempre quiere que las cosas sean distintas, pero ¿en qué momento dijeron, ya, con esto es suficiente, con esto logro hacer una tesis, con esto logro escribir y ya, y soltar un poco la guagua? Mónica, ¿contestas tú?
primero? Sí, qué difícil la pregunta. Yo creo que en general pasa que uno tiene una fecha donde tiene que entregar y ahí es donde dice, bueno, esto es lo que hay. Pero yo también, y volviendo a un comentario sobre la estructura de la tesis, quería mencionar que yo creo que lejos, lo más difícil de la tesis es encontrar la narrativa. Es encontrar cuál es ese un mensaje que resume, que da cuenta de... Y una vez que uno hace eso, y para mí fue el tercer año, o sea, realmente no es algo que fue ni el primero ni el segundo, me costó, una vez que tenía esa narrativa, el resto fluyó, y el resto fue escribir, y ahí es cuando uno entra en una vorágine que es muy agradable, que donde uno empieza como como que todo fluye de alguna forma. Entonces, yo creo que hay un punto que es muy importante para decir ya esto está bien, es ver que la tesis tenga una narrativa que sea consistente, que tenga una historia que se cuente y que las distintas partes vayan vinculándose para contar esta historia más amplia. Que tenga una introducción donde tú introduces un tema, como que te queda claro qué es lo que vas a hacer, después desarrollas cada uno de los elementos y después los cierras de una forma redonda y que esté redonda. Yo creo que eso es como un criterio muy relevante. Más allá de eso, yo creo que depende de cada tesis y de las exigencias finalmente, si eso de una entrevista más, pero también a mí me pasó, y claro, ahí me acuerdo que a mí me pasó que, y este es un consejo, este creo que es un muy buen consejo, yo hice una tesis sobre castigo, y en mi tesis no aparece la palabra Foucault, ¿ya? Por darles un ejemplo. Cualquiera podría decir, esta es una tesis incompleta, pero lo que yo hice también para ponerme el parche antes de la herida fue al comienzo decir, esta tesis trabaja el tema del castigo desde la psicología social, no lo trabaja desde la sociología, desde la historia, todo lo que no hace, ¿ya? Entonces, cuando de todas formas yo terminé la tesis y quise igual hacer reflexiones de otras teorías que yo no había usado, entonces en la discusión empecé a escribir, bueno, desde la teoría de la identidad social se podría haber hecho esto, desde esto se podría hacer esto, estudio futuro, bla, 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 y en algún momento ahí me di cuenta de que ya era hora de cortar, como que ya era como esta necesidad como de estar ya no era parte de la narrativa. Yo creo que cuando ya te estás saliendo de la narrativa o ya estás fuera de lo mínimo necesario para dar cuenta de esa narrativa, entonces tal vez ya estás en tu primer artículo como doctora, ya no como doctorando. Súper. Amanda. Sí, para complementar eso, en mi caso, influye harto, como dice Mónica, la estructura de la tesis, lo que habíamos conversado. Entonces, en mi caso eran papers, entonces era más fácil distinguir cuándo se cerraban, o si el paper contenía lo que tenía que contener en comparación a lo que otros papers también hacen en esa misma literatura. Entonces, ahí fue más fácil. Pero para mí también fue bien importante la colaboración y contribución de mi supervisor. Esa guía también para mí fue súper útil para saber si cumplía o no cumplía, si faltaba algo fundamental. Entonces también yo creo que hay que apoyarse ahí en las exigencias, lo que la universidad espera, pero lo que tu supervisor también te va guiando. Super. Vamos a ir con una pregunta del chat. De Loreto dice, muchas gracias por compartir su experiencia, de verdad ayuda a escuchar estas cosas para sentir, como ustedes decían, que no es que uno esté mal, sino que el camino está lleno de avances, retrocesos y frustraciones. No era una pregunta, era más un comentario que una pregunta, como dicen por ahí, ¿ya? Más que una pregunta, una reflexión. Dice, gracias. Más que una pregunta, un comentario. ¿Algún otro comentario o pregunta de quienes están acá? ¿Hay el compañero? ¿Cuál es tu nombre? Hola, yo soy Francisco González. Hola, Francisco. Yo no sé si a diferencia o alguno es similar, pero yo no leí el programa. Yo estoy en un sistema que se llama tradicional, que se llama tutor. Entonces, el tutor me da la libertad completa para establecer mi tema de investigación, trabajar, ¿cierto? E ir avanzando conforme a cómo vaya avanzando yo. Entonces, no es que tenga un tutor que me diga lo que tengo que hacer, sino que, como bien decía ahí la compañera, en el fondo el profesor recibe los borradores y me va diciendo, y no interviene mucho nada. Entonces, yo quería preguntar en torno a esto de las habilidades blandas, ¿cierto? De consigo mismo, con un equipo de investigación y con el tutor. Y también quiero hacer una pregunta respecto a las habilidades interculturales, porque si bien, como decía, habían hecho una tesis, ¿cierto? La definición de un país de habla inglesa, ¿qué pasa si uno lo hace, por ejemplo, no sé, en Alemania en mi caso? Ya estoy online con mi profesor, y la forma de trabajo es muy distinta a la de acá. De hecho, es una academia mucho más, no sé, para mi gusto, un poco más abierta. Siento que acá todavía, yo vengo de la ciencia política,
Y la ciencia política aquí veo una influencia muy fuerte de lo quanti, London School of Economics, y nos quedamos ahí. Entonces, ¿cómo podemos romper esa barrera y ese formateo, digamos, cultural, que en este caso, el año pasado por lo menos, con el supervisor? Esos 3 puntos, no sé si quedan... Gracias, Francisco. Vamos por la primera parte, que era respecto de... se me perdió la primera parte. Habilidades blandas. Las habilidades blandas, ¿no es cierto? Sí. Las habilidades blandas para poder como negociar todas estas cosas con las que uno se enfrenta, supervisores, equipo de investigación, esta autonomía a veces que parece ser más difícil que fácil, como que uno prefería que alguien te diga lo que tienes que hacer, ¿no es cierto? No sé si ahí quieres comentar tú, Arlonde. Sí, yo creo que lo primero que a mí me pasó con mi supervisor era como, ¿y no me vas a decir entonces cómo sigo? Como, después de nuestra reunión, y es como, no, pues es tuyo, esto es tuyo. Y entonces eso yo creo que es como los primeros cambios. Pero efectivamente es alguien que te va guiando en un proceso de investigación, en un proyecto de investigación que puede ser bien distinto. En mi caso, yo hacía cosas parecidas a él, pero en otros casos yo conozco mucha gente que tiene supervisores, supervisoras que hacen cosas muy distintas, temas muy diferentes, pero es capaz de guiar una tesis doctoral y decirte justamente si estás planteando bien tu investigación, tus hipótesis, tus preguntas, tus respuestas. Entonces eso también es medio transversal y puede desarrollarse igual, aunque los temas sean distintos. Yo conozco historias de supervisores y supervisoras desastrosas personalmente, que yo tengo muchos amigos y amigas que tuvieron que cambiar de supervisores por lo mismo, porque justamente no había como conexión, no solo en el tema, o sea, no es en el tema, sino que es cómo se está desarrollando la investigación, lo que él espera o ella espera de ti, que no lo cumples, en fin. Entonces, ahí hay que tener ojo también de si eso es cómodo y va fluyendo, o si no también. Y uno puede darse cuenta y poner alerta y conversarlo con otros y otras para darse cuenta que quizá algo está pasando que está mal. En mi caso yo tuve mucha suerte, yo estudié en Inglaterra, como les decía, en Manchester, pero mi supervisor era chileno. Entonces hablábamos en español y teníamos un espacio íntimo, ¿cierto? Donde todo era más fácil. Y él era muy acogedor. Pero ahí depende, creo yo, del supervisor que te toque, supervisora. Sí. Pero hay que tener ojos, ¿sí? No hay que considerarlo como una relación siempre igual o única, sino que puede ser muy diferente y puede, creo yo, ser complicada, frustrante y hay que ponerle ojo. Ahí lo que dice Amanda como de la reciprocidad en la relación igual es importante, porque a veces uno pone toda la culpa en uno. Soy yo el que me falta una habilidad, o soy yo quien no sé cómo expresar mi idea, no sé comunicarme, pero bueno, ¿cierto? Una comunicación fluye para ambos lados, no es como que viene de una sola parte, ¿no? Mónica. Yo supervisor, disculpa Mónica, o sea, supervisores pueden tratarte mal, tratarte de tonto, de hacer investigación que es insuficiente, entregas que son insuficientes, y eso hay que ponerle ojo a, o yo estoy en deuda y en realidad no hice nada y por eso está enojado, o en realidad hay tratos malos y en la academia hay espacio para que esas cosas sucedan. Yo quería comentar que me pasó, efectivamente, estuve en un supervisor de Munster, estaba trabajando con él, y en un momento me dice, ¿sabes qué? Dígate otra cosa. Fue la primera crítica fuerte que tuve, que fue para abajo, pero que después, hablando con otro colega de la USACH, me acuerdo, me dice, no, o sea, tú tienes que seguir y esto se termina. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que también se tiene que considerar, porque no son estas típicas habilidades, no sé, del seguir, del intelecto, sino que es como la gestión emocional del tema, y aquí las emociones juegan mucho, creo, no sé, por lo menos me ha pasado de estos cojones, y ahí uno se puede sostener. Y además que no le pasan cosas personales también entre medio. Yo me quedé esperando a mi hija y lo que mi supervisor decía era importante. Y en mi caso me dijo, no te preocupes, esto pasa, esto ha pasado muchas veces, y vas a terminar tu doctorado, no hay problema. Y hay otros supervisores, hombres, que dicen, esto es terrible, congela, consigue, salte de esto. O sea, entonces ahí depende. Mónica. Sí, qué buena pregunta y qué difícil. Yo, de hecho, me acordaba que durante mi doctorado había unos talleres que era cómo supervisar a tu supervisor. Porque realmente sí, como dice Amanda, o sea, uno puede tener suerte o mala suerte y también son personas. O sea, también
pasan por momentos difíciles, a veces no, a veces están en sus propios temas y uno, claro, como anda pensando que todo es lo que uno lo malo que uno está haciendo. Yo creo que, y ahí está también lo que dice Amanda sobre el tema de la autonomía, que uno tiene que encontrar ese espacio para avanzar y encontrar su propio camino, pero también con humildad. Yo creo que hay que, como con la humildad me refiero no pensar que, claro, ahora que soy autónomo, yo no voy a escuchar lo que nadie me dice. No, o sea, realmente si uno tiene un supervisor que tiene experiencia, hay que aprovechar esa experiencia, pero hay que ir navegando de alguna forma de avanzar en encontrar el propio camino, la propia voz, que en algún momento también se separa la del supervisor, ¿no es cierto? Que no necesariamente tengo que estar de acuerdo con él en todo, y eso está bien, ¿no es cierto? Pero es difícil dependiendo del... Yo nunca me voy a olvidar cuando yo hice mi propuesta de doctorado, era con un profesor que fue mi supervisor, pero que estaba haciendo el magíster, y yo le mandé un primer bosquejo, y él tomó el primer bosquejo que yo había escrito, lo tiró todo hacia abajo y empezó a escribirlo de cero. y yo, bueno, y ahí comentando con lo que preguntaba Daniela sobre las críticas, o sea, yo en ese momento me quería morir, yo decía, es que yo realmente no sé lo que estoy haciendo, no sé qué, hasta que alguien me dijo, pero espérate, esto significa que este supervisor está dispuesto a trabajar contigo a nivel de ayudarte a reescribir este tema. Entonces de repente dije, en vez de verlo como una crítica, era ver verlo como una oportunidad de aprendizaje. Y yo creo que eso es lo difícil, es decir, la crítica es una oportunidad de aprendizaje más que algo más que me voy a echar a llorar y listo. Pero es difícil y también, como dice Amanda, a veces los supervisores realmente no son fáciles de lidiar, ¿no es cierto? Y también eso es normal y tal vez hay que decidir hasta qué punto vale la pena continuar o buscar alguna alternativa, porque también es viable. También hay gente que se cambia de supervisor y está bien. Gracias, Mónica. Una parte de la pregunta de Francisco era el tema de las diferencias como culturales. Bueno, Amanda lo dijo un poco, su supervisor de chileno, no había mucho ahí. O sea, igual yo estaba en inglés frío y rígido y todas esas cosas, pero tenía su corazoncito. Tenía su corazoncito chileno todo. Claro, es esta situación a veces de no sentirse en sintonía con el supervisor, que puede ser por diferencias culturales, como puede ser por una cosa de piel, ¿no es cierto? De que uno no encaja, o de que la metodología o que la persona te quiere llevar por un camino muy distinto del que uno está pensando. Entonces, pueden surgir por varias cosas. Hay una pregunta en el chat, la que estaba respondiendo en parte Mónica, que la hizo Daniela, es cómo manejaban las críticas. Y no sé si, Amanda, tú puedes comentarnos un poquito cómo manejaste tú las críticas. No, yo siempre lo sentí un proceso de aprendizaje, nunca me vi tan como afectada, así como negativa, que me paralizase en alguna crítica, o para nada. Sí, fue más duro en el magíster previo al doctorado, yo creo, el que te pongan notas más bajas, en la otra palabra de la crítica, en que a ti te dicen que tú no eres crítico. Y es como, pero si yo soy crítico, yo critiqué esto, súper crítica, pero no, ese fue un aprendizaje duro. Pero después, para recibir las críticas, no, yo siempre lo sentí como un proceso de aprendizaje sin tanto dolor. ¿Sí? Fui desarrollando ahí cuero chancho. Desarrollando el cuero. Sí. Y hay otra pregunta en el chat, dice, pregunta para Mónica, ¿cómo manejaste la incursión a otra disciplina o la interdisciplina, con la mirada de la formación inicial y las diferencias con él o la supervisora? No, la verdad, difícil. Al comienzo tenía bueno, me pasa hasta el día de hoy, yo como que, yo las disciplinas considero que son tan ficticias de alguna forma. Ay, ¿por qué Estoy con eco. Sí. Alguien quizás tiene el micrófono prendido. Disculpen, yo me cambié de dispositivo y se me... Ahí ya, ahí se puso muda. Ahora sí habla nomás. Ya. Sí. Ay, Silenciar. ahora lo silenciaste ella, ¿no? No me quieren que hable, ya, ahí sí. O sea, al comienzo yo me puse a estudiar, quería saber todo, no sé, por ejemplo, de psicología social, empecé a tomar cursos, quería como hacerme especialista en la psicología social y después tratar de entender todo lo que tenía que saber sobre investigación sobre psicología y derecho, pero en algún momento me fui dando cuenta de que no es posible, de que en el fondo uno se especializa en un tema muy particular y que sí, hay que manejar un poco el tema de las disciplinas, porque realmente
hay hábitos de las disciplinas que son distintas en cómo hacer investigación, en cómo publicar, en un montón de cosas, y uno tiene que encontrar de alguna forma su espacio, ¿no es cierto? Yo creo que es importante encontrar como cuál es esa disciplina o esa interdisciplina que a uno más le hace sentido, pero no por eso tener que manejar todo lo que implica la disciplina original, porque uno no puede, o sea, especialmente en la interdisciplina, para mí además era meterme en dos interdisciplinas nuevas, o sea, no, en dos disciplinas nuevas, ni siquiera era como, no era como tomar desde la sociología una mirada, sino era, entonces, yo creo que ahí hay que aceptar que no significa hacer el pregrado de nuevo, y que uno termina siendo especialista en un ámbito muy preciso y que está bien, y que no hay que saberlo todo, y también entender que realmente las divisiones disciplinares son una construcción, como muchas cosas son una construcción social, ahí viene mi disciplina desde la sociología, que realmente a veces a mí me cuesta mucho lidiar con eso porque me doy cuenta de que trabajo con colegas de distintas disciplinas y tenemos teorías muy parecidas, solo que con nombres distintos, y que al final no dialogan, y que entonces realmente esa distinción es un poco, no es un poco, es totalmente arbitraria y no muy productiva en el fondo. Pero eso, yo creo que entender que uno tiene que encontrar un espacio, un campo, pero no necesariamente ser experto en todo. Súper. Y hay una última pregunta que es de Pablo. Dice, ¿cómo han vivido la experiencia de inserción en la academia en Chile después del doctorado? Porque ambas hicieron fuera, ¿no es cierto? Me imagino que igual ustedes llegaron en épocas distintas también, que eso como que influye bastante. ¿Cómo fue ese proceso en el sentido de que quizás, no sé, Amanda contaba que tú no estabas en la academia antes, ¿no es cierto? Estabas en el sector público. Entonces, ¿cómo fue volver a ese espacio o volver a un nuevo espacio en un nuevo contexto? Sí, yo al terminar el doctorado tampoco tenía todavía no la tengo, así como el camino único de la academia y eso es lo que quiero hacer, y entonces no puedo frustrarme menos si es que eso no resulta. Hay un espacio ahí para la frustración más. Entonces cuando volví con ganas de hacer trabajo, más que un trabajo académico propiamente tal o conseguir una posición académica, quería hacer trabajo colaborativo con otra gente. Eso tenía ganas después de haber hecho el doctorado sola. Entonces ahí me incorporé como investigadora asociada al Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica. Y ahí me sumé justamente a un proyecto que ya estaba andando, y ahí estuve varios años. Y después ahora vuelvo a este proyecto postdoctoral, justamente buscando más independencia para los proyectos que fui desarrollando sola. Entonces va como fluyendo y va tomando caminos diversos, creo yo, dependiendo de lo que uno quiere. Pero como les digo, creo que uno tiene que tratar de encontrar ese lugar donde uno quiere hacer investigación. Y la academia es uno de ellos, el camino formal y regular, la carrera académica, pero hay otros muchos espacios para hacer investigación. Súper. ¿Mónica? Sí, yo la verdad es que tuve bastante suerte, como dice Paz, era una época distinta. Yo llegué del doctorado el año 2012 y era una época donde había, COES se formó poco después, estaban digamos, empezando varios FONDAP. Desde entonces abrieron varios concursos, pero yo sé de gente muy buena que años después le costó harto insertarse. Y por lo tanto ahí mi única recomendación es paciencia y también entender que no necesariamente es uno, a veces hay falta de fit nomás, o sea, hay gente que se dedica a un tema que es muy específico, que por lo tanto es difícil en las escuelas que tengan esa necesidad, por ejemplo, pero ahí hay que seguir, o sea, la gente al final encuentra su espacio, pero a veces no es tan rápido. Yo creo que para mí la mayor dificultad en eso fue la maternidad. Yo ahí también comentando lo que habla Amanda durante el doctorado, para mí fue durante mi postdoctorado. Y la verdad es que eso sí fue un tema porque, bueno, como dijo la ministra de la Mujer el otro día, que uno tiene que trabajar como si no tuviera hijos y tener hijos como si no tuviera trabajo, ¿no es cierto? Es realmente la sensación de culpa, y eso lo he compartido con otras amigas académicas, mujeres con hijos, que realmente uno siente que nunca va a estar al nivel de lo que puede hacer una persona sin hijos, o muchas veces, o bueno,
o hombres en relaciones donde no hay cuidados divididos de manera democrática, que muchas veces pasa así. Entonces uno nunca tiene el tiempo y cuando está en casa también siente que en el fondo debiera estar en el trabajo, pero entonces está con la cabeza en dos cosas y yo creo que eso para mí fue lo más difícil de la inserción. Y ahí yo creo que necesitamos una academia con una mirada más feminista y más con una visión mucho más en la importancia del cuidado y en tomar en consideración cómo eso afecta nuestro trabajo y normalizarlo más que implique, ¿no es cierto?, una desventaja tan grande, porque hoy en día en distintos niveles de la carrera académica implica una desventaja muy grande. No solo ser mujer, sino en particular ser mujer con hijos. Súper, muchas gracias, Paz, Mónica. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Camila Silva. Voy a Ya. bajar la mascarilla. Camila va a hacer una pregunta, es la última pregunta, ¿ya? Porque estamos en la hora. Es sobre lo mismo que estaban hablando y Ujú. voy a preguntar algo que es muy obvio y muy concreto, que tiene que ver con esta inserción. Por ejemplo, Amanda, cuando tú dices ingresé al Centro de Justicia Educacional, ¿esperaste una convocatoria, mandaste un currículum, escribiste mails antes de terminar la tesis o esperaste defender la tesis y tener el grado para hacer esas redes? Te lo pregunto porque yo igual estoy en mi 5º año y estoy como intentando manejar la ansiedad tremenda que me da la fecha 17 de marzo del 2023, que es cuando se me acaba la beca. Entonces, a veces me he visto en las últimas semanas como ocupando mucho tiempo buscando pega, cuando en realidad no estoy buscando pega. Quiero terminar la tesis, pero quiero como saber cómo está funcionando como el tema de las convocatorias, el mercado laboral. Entonces, tal vez es muy obvio, pero como pedirles si nos pueden como explicitar cómo se da esa búsqueda. Si empieza antes de terminar la tesis o si ustedes priorizaron terminar la tesis, porque lo que he dialogado conmigo misma es que en realidad mejor dedico estos meses como a escribir bien y terminar bien mi proceso y tal vez no desconcentrarme tanto buscando trabajo si en realidad no quiero trabajar, digamos, en este momento. Eso. Sí, yo en mi caso también tuve harta suerte, igual que Mónica, esta convocatoria necesitaban 2 personas para sumarse al equipo y yo venía llegando y tenía que entregar la tesis desde acá y después a defenderla. Entonces, además fueron muy generosos de recibirme y permitirme terminarla un par de meses. Y después ir a defenderla y todo, porque igual uno está un poco con la cabeza en eso. Pero efectivamente yo tuve suerte en que eso estaba ahí y no lo pensé tanto antes, porque yo efectivamente creo que como estaba en otra parte, ya el terminar la tesis, el venirme para acá, mudarme, mi familia, era ya demasiado. Entonces no busqué de antes, no hablé con nadie antes. Pero yo creo que es una buena estrategia, ir diciendo, mira, voy a terminar, o ir pensando si tú quieres hacer un proyecto postdoctoral, ir pensándolo, viendo las posibilidades que hay. Y después la vida académica uno ve que es constantemente ir postulando o armando proyectos con mucho tiempo. Entonces yo creo que es recomendable quizás no dedicarle tanta energía a buscar trabajo, pero sí conversar con gente, ver las posibilidades que hay. Eso yo creo que es bueno. Y también te va a permitir calmar esa ansiedad, aunque no sea un trabajo que ya seguro vayas a tener, sí ir viendo qué posibilidades reales existen. Gracias, Amanda. ¿Mónica? Sí, yo súper de acuerdo. Yo sí empecé antes. Yo sí, porque soy muy ansiosa, entonces me acuerdo que empecé así como a escribir, mandar mi currículum, a escribir la gente, que igual con eso conseguí hacer algunos cursos, por ejemplo, o que fuera como profe taxi, porque igual, claro, si uno está estudiando afuera tienes que volver a armar tus redes, que también es un tema, o sea, uno de los años que está afuera igual pierde un poco eso. Pero mi sugerencia en general en estas cosas, yo creo que más que ponerte a postular, obviamente no puedes postular si no está listo el doctorado, o sea, en algunas cosas sí, es hacer un barrido. Yo creo que a veces, como dice Amanda, como tampoco dedicarle todo el tiempo al mundo, pero hacer un barrido para entender cuáles son las opciones, dónde están los campos, cuáles son las personas que trabajan mis temas. Por ejemplo, conocer las fechas. A veces no es empezar a postular a Fondesit de Postdoc, por ejemplo, pero sí saber, bueno, Fondesit de Postdoc abre normalmente en abril, entonces saber que en marzo, cuando estés terminando, vas a tener que hacer eso.
o decidir hacerlo. Yo creo que a veces uno, claro, como que evita porque no quiere estresarse, pero después se da cuenta que ya se le pasó la fecha. Entonces, sí, aunque sea genera más tensión y más pega, yo creo que, claro, como si uno económicamente necesita tener una solución para después del doctorado, que creo que es algo bien obvio, ¿no es cierto? Yo sí empezaría al menos 6 meses antes y hacer ese para arriba. Gracias, Mónica. En el chat Camila Rifo compartió un texto, dice que no supo cómo mandarlo por Discord, yo se lo voy a poner ahí. Dice, en el inicio de la conversación me recordó un texto que nos compartieron en el doctorado sobre el extractivismo académico, el tema de las autorías y el trabajo utilizado. Y que ahí la compañera se los va a compartir a quienes están acá. Muchas gracias a Mónica y Amanda. Muchas de las reflexiones que ustedes traen y que quizás abren más preguntas para ustedes, las vamos a mantener ahí en la mente, las pueden escribir, para que en el momento que trabajemos en taller podamos quizás retomar algunas de esas conversaciones, y también quienes estamos aquí como coorganizadores, tenemos muchas cosas para decir, yo me imagino, porque muchas de estas cosas que Amanda y Mónica compartieron resuenan también con nuestras experiencias, tener supervisor y co-supervisor, no entender mucho lo que su supervisor te está diciendo, haber tenido guagua y qué pasa con la parte académica, cómo postular al postdoc, cómo pasar del postdoc a después tener un trabajo, ¿no? Cómo puedo hacer investigación fuera de la academia, cómo me dedico a eso, ¿no? Cosas de ese estilo, son muchas interrogantes que se repiten en las experiencias nuestras también. Entonces, vamos a dejar todas esas inquietudes para la parte de taller. Ahora le agradezco a Mónica que se haya tomado el tiempo de su sabático para conversar con nosotras. Te agradecemos, Mónica, tus palabras y tu involucramiento, y te deseamos lo mejor para este sabático, que yo creo que seguramente es lo más cercano a estar en el doctorado y poder leer todo lo que tú quieras. Sí, ¿Por cuánto tiempo? El sabático es de 1 año, pero voy a estar acá en esta estancia por 6 meses. Sí, el problema es que en el doctorado no tenía tantos compromisos con tantas cosas, pero bueno. Pero agradecerles la iniciativa, me parece muy bueno, y a los doctorandos y doctorandas desearles mucho ánimo, vamos que se puede, es difícil, pero se puede. Así es que eso, que tengan una buena jornada. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Muchas gracias, Amanda, por venir a acompañarnos hoy presencial. Vamos a tratar de que en todas las instancias tengamos presencialidad y quizás alguien que esté online. Así que ahora en estos momentos nos vamos a ir al coffee break. Vamos a tomarnos 15 minutos. Entonces a las 11:20 volvemos. Quienes están online también pueden ir a su coffee break, a sus cocinas, y volvemos a las 11:20. Muchas gracias. También. Muchas gracias. Sí, yo quiero ser participante. Sí, yo solo, ¿no? Pero como que me dieron ganas de transformarme, de tomar la escuela. Bueno, cuando nos toque liderar una sesión ahí podemos quizá un poquito igual.